Flores. Con la venia, señor presidente, me va a permitir, si es tan amable, que mis primeras palabras vayan dirigidas a la presidencia de esta mesa para mostrarle mi sorpresa ante la manera en la que se ha configurado esta comparecencia. Son 7, 8 inicialmente comparecencias acumuladas sobre temas tan diversos como la pesca en las aguas de Argentina o el genocidio de Israel, que han resultado combinadas o acumuladas, lo que nos da a los grupos parlamentarios como 50 segundos de tiempo por cada una de las comparecencias. Yo estoy seguro que los compañeros de los demás grupos parlamentarios habrían preferido hablar de asuntos generales un día y quizás de asuntos más perentorios otro día, disponer quizás de algunos minutos más, y estoy seguro que el señor ministro, que nos ha interpelado reiteradamente y que nos ha formulado tantas preguntas que simplemente la respuesta a las interpelaciones del ministro agotaría nuestro turno, también estará conforme. Y otra segunda cuestión previa. Voy a dar cumplimiento a un compromiso, el que adquirí el viernes pasado con Liran, con Ziv, con Eli y con Tal, 4 familiares de otros tantos secuestrados por Hamás, personas a las que Hamás mantiene en sus prisiones y en sus túneles desde el pasado 7 de octubre, a los que en esta misma Cámara ofrecimos la colaboración de nuestro grupo, nos pusimos a su disposición y nos respondieron así de sencillamente: pongan de manifiesto ante el ministro de Asuntos Exteriores que la clave para la liberación de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros tíos, se encuentra en Qatar. Y así se lo pongo de manifiesto. Ponga en marcha, señor ministro, todos nuestros recursos diplomáticos para persuadir a las autoridades de Qatar de que dejen de brindar refugio seguro y financiación constante a un grupo terrorista como Hamás. Me consta que hacerlo requerirá una notable dosis de arrojo político. Todos conocemos hasta qué punto son relevantes los vínculos o la presencia económica de Qatar en nuestro país, grandes almacenes, medios de comunicación, compañías energéticas, bancos, pero no habla bien de nuestra democracia que consintamos que un grupo terrorista se albergue en un país y no protestemos por ello. Y ya que estamos hablando de ello, vamos a empezar hablando de Gaza. Mi intención, el otro día el ministro de Transportes le interpelaba por la gestión de su departamento por tierra, mar y aire. En su caso lo haremos por Asia, África, América y Europa. Vamos a empezar hablando de Gaza. Muchas de las cosas que ha dicho usted son muy razonables. Ha hablado usted del genocidio, ha hablado usted de los abusos de derechos humanos, ha hablado usted de la agresión, ha hablado usted del terrorismo. Muchas de sus observaciones sobre el conflicto son razonables, pero no estoy seguro de que esa sea la política en singular de su gobierno. Antes de ayer, una ministra de su gobierno se manifestaba por las calles de Madrid en una convocatoria auspiciada por el Frente Popular de Liberación de Palestina, que es una organización reconocida como terrorista, donde se exhibieron pancartas que negaban el derecho del Estado de Israel a existir desde el río hasta el mar, en donde se acusaba a Israel de estar perpetrando un genocidio y en donde se pedía o se invitaba, la fotografía está ahí, a romper relaciones diplomáticas con Israel. ¿Cuántas políticas tiene este gobierno en relación con el conflicto Israel-Hamás? ¿Puede el señor ministro de Asuntos Exteriores asegurarnos que su voz es la de todo el Ejecutivo y que no hay otros ministros que tengan una agenda paralela y divergente de la suya como ministro competente? Y ya puestos, y ya que tenemos una resolución del Tribunal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, poniendo los puntos sobre las íes, una resolución en la que sí, en efecto, se pidió a Israel un esfuerzo para evitar más muertes y más daños en Gaza, pero en la que no se acusó, no se imputó a Israel un delito de genocidio, en la que tampoco, por cierto, se le pidió que interrumpiese su esfuerzo defensivo militar en la Franja de Gaza, podemos garantizar que este Gobierno tomará nota del status questionis y se abstendrá el Gobierno y sus miembros de utilizar la palabra genocidio en relación con Israel. Europa, Kosovo. El ministro ha mencionado nuestra cambiante política respecto de Kosovo, materializada en esa aceptación de los pasaportes kosovares. Y digo cambiante. El ministro declaró hace meses: España tiene una política de no reconocimiento de Kosovo y conlleva el no reconocimiento de los pasaportes kosovares que hemos venido aplicando de forma consistente. No tengo más remedio que concluir que nuestra política en los Balcanes occidentales ha dejado de ser consistente, porque estamos haciendo lo contrario de lo que veníamos haciendo y de lo que
el señor ministro indicó que íbamos a estar haciendo. ¿Es posible reconocer? Explíqueme, yo no soy experto en derecho, usted seguramente sí. Explíqueme, ¿es posible reconocer los documentos expedidos por una autoridad a la que no reconocemos? ¿Es posible dar validez a un pasaporte de un país cuya existencia no reconocemos? ¿Vamos a abdicar de la posición tradicional de España de respeto al derecho internacional y de apuesta por el diálogo Belgrado-Prístina en relación con la cuestión kosovar? ¿O es este otro de los peajes de la investidura de Pedro Sánchez? Aflojar en un tema que ya sabemos es visto de manera muy distinta desde Junts, desde Esquerra, desde el PNV o desde Bildu que desde el resto del arco político. Y, por cierto, ya una última cuestión, ya que estamos hablando de formalidades. ¿Es esta, a través del ministro de Asuntos Exteriores de Kosovo, el señor Bislimi, la manera de anunciar este tipo de decisiones? ¿Nos tenemos que enterar por el boletín oficial de Kosovo de cuáles son los cambios en la política exterior española? América, Nicaragua. Ha habido un compañero del PNV que le ha mencionado la cuestión y coincido con él en apreciar que no se encuentra en este Gobierno la misma dureza respecto de la represión política que se está siguiendo en Nicaragua, país en donde se han embarcado en una espiral de detenciones, de encarcelamientos, de condenas injustas, de confiscaciones de bienes, de cancelación de personalidad jurídica, de ilegalizaciones, de deportaciones. No encontramos la misma posición de dureza y de rotundidad respecto de Nicaragua en este Gobierno de la que encontramos en otros momentos de nuestra historia respecto del caso de Venezuela. ¿Por qué? ¿A qué obedece ese silencio de nuestro Gobierno respecto de lo que está pasando en Nicaragua, más allá de una medida muy razonable, pero muy puntual, como lo que usted ha mencionado de concesión de pasaportes españoles a disidentes nicaragüenses? Pero yo iría más allá. Lo que está sucediendo en Nicaragua no está sucediendo solo en Nicaragua. Según el último informe sobre libertad religiosa de ayuda a la Iglesia necesitada, los ataques a la libertad religiosa han aumentado un 37% y afectan potencialmente a 4.900 millones de personas. Hay 61 países donde se vulnera la libertad religiosa, 28 en forma de persecución, 13 de ellos en África, 33 en forma de discriminación. ¿Sería tan amable el señor ministro, que ha expresado la vocación de España de lucha en el ámbito internacional por los derechos humanos, que ha invocado la tradición de nuestro país en eso, que ha mencionado el compromiso de España con los derechos fundamentales de ciertas minorías, que incluyese en esa agenda la lucha y la reivindicación del derecho que consagra el artículo 16 de la Constitución? ¿Sería posible que España incluyese la persecución de la libertad religiosa que sufren especialmente los cristianos entre la agenda exterior de España, que la hiciese patente ante las instituciones de la Unión Europea, de la Organización de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, que la incluyese en el plan director de la cooperación española, que impulsase cuantas medidas de apoyo a los cristianos perseguidos sean necesarias por parte de la Secretaría Española de Cooperación Internacional? Finalmente, termino muy brevemente, Marruecos. Mire, las relaciones con Marruecos afectan a nuestra defensa, afectan a nuestro Ministerio de Interior, afectan a nuestro Ministerio de Agricultura y seguro que habrán sido mencionadas en multitud de comparecencias. Yo se lo voy a poner muy fácil, reduciendo mi petición a lo estrictamente diplomático. ¿Podría el señor ministro de Asuntos Exteriores ocuparse de que Marruecos reconozca de una vez y por todas, de manera explícita y sin ambajes, sin sombra de duda, la soberanía española sobre Ceuta y sobre Melilla, sobre las chafarinas Alucema, Vélez de la Gomera y Perejil? No debería ser muy difícil. España lo tiene perfectamente claro. Ceuta y Melilla son españolas, están en la Constitución y Marruecos debería de tenerlo también claro. El Tratado de Paz y Amistad de 26 de abril de 1860 no incluía ninguna reserva respecto a la integridad territorial de España y el acuerdo de 1956, por el que España reconoce la independencia de Marruecos, tampoco contiene ninguna reserva formal por parte de Marruecos respecto de la soberanía española en esos territorios. Las posiciones de Marruecos diciendo que carece de frontera terrestre con España no tienen sustento ni en nuestro derecho constitucional, ni en su derecho constitucional, ni en el derecho internacional, ni en los tratados que vinculan a ambos países. Pero somos muchos españoles, particularmente ceutíes y melillenses, que nos sentiríamos mucho más tranquilos si el Gobierno marroquí hiciese un reconocimiento explícito de ello. Cosa que, por otra parte,
hacen todos los países que quieren mantener buenas relaciones con sus vecinos. No estamos pidiendo nada extraordinario, pero sí algo que tranquilizaría a una buena parte de nuestros ciudadanos. Y con esto termino agradeciéndole al señor presidente su amabilidad. Muchas gracias, señor Flores, por su intervención, en la que, como dice, acumulaba al final los 10 minutos del que solicitaba en el inicio. Sí, estaba en la acumulación, pero luego le daré una oportunidad para que tenga la gentileza de hablarnos en el segundo turno, no se preocupe. Ahora tiene la palabra el señor Floriano, del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, con la venia. Quería hacer unas pocas puntualizaciones a la intervención del señor ministro y, si es posible, aportar un asunto más al debate que tenemos hoy. Las puntualizaciones. En primer lugar, ya he escuchado con preocupación a la representante socialista hablar de la posición adoptada por el rey de España en relación con el reconocimiento de Palestina. Y he escuchado con más preocupación todavía al señor ministro diciendo que Vox o el Partido Popular ponían distintas caras según qué alta institución del Estado vaya hablando sobre el tema. Supongo que el señor ministro no estará insinuando, ¿verdad que no?, que el jefe del Estado, que el rey de España, tiene posición propia en el asunto de Palestina o, en términos generales, en la política exterior de España, porque eso significaría, básicamente, que su Gobierno y usted abdica de su deber constitucional de refrendar, por lo tanto, de controlar las posiciones que públicamente expresa el jefe del Estado en nombre de todos los españoles, pero con el refrendo suyo y de su Gobierno. En segundo lugar, la cuestión argelina. Bueno, pues será el bulo más grande de la diplomacia o de las relaciones internacionales del último decenio, del último milenio, pero mire usted, El País del 10 de agosto del 22 publicaba la importación de gas argelino cae un 42% hasta julio y las compras a Rusia crecen más de un 15%, datos del boletín estadístico de Enagas. Algo habrá tenido que pasar. Tercera cuestión. Mire, si yo hubiese visto un mapa de Francia, incluyendo un solo milímetro cuadrado de terreno al oeste del río Bidasoa, le estaría preguntando en estos momentos por si Francia reconoce la integridad territorial de España, pero eso no me ha pasado. Y si usted tiene algún dato y ha puesto el ejemplo por ese motivo, cuéntenoslo, que será muy interesante. Le estoy preguntando por si Marruecos reconoce, o le estoy pidiendo que Marruecos reconozca expresamente la integridad territorial de España, porque Marruecos no la reconoce. Si hubiese escuchado a algún primer ministro o algún presidente de la República Francesa decir que Barcelona o que Gerona son presidios no liberados, pues me preocuparía. Pero como no es el caso, le estoy preguntando por lo que le estoy preguntando. Y cuarta cuestión. Usted ha hablado mucho del uso de las lenguas regionales en la Unión Europea. Ha pasado casi de puntillas por un asunto que no es baladí, y es el coste. 132 millones es lo que se presupuesta o se calcula que nos costaría conseguir que los catalanes, los vascos y los gallegos hablasen el segundo de sus dos idiomas, porque uno ya lo pueden hablar, el castellano, el español, el otro, que hablasen el segundo de sus dos idiomas en la Unión Europea. 132 millones son 82 millones más de lo que España destina a la catástrofe humanitaria de Gaza por año. 50 millones para la catástrofe humanitaria de Gaza, 132 millones para incrementar la pluralidad lingüística en la Unión Europea. Por cierto, para incrementarla con límites. Yo le agradecería al señor ministro que no se olvidase de que el valenciano también es una de nuestras lenguas cooficiales. Usted ha hablado 3 o 4 veces de nuestras lenguas cooficiales y se ha olvidado de una de ellas. No le costará ningún dinero y hará muy feliz a mucha gente en la provincia de donde yo vengo. Y ya que estamos hablando de la cuestión, y agoto mis 30 últimos segundos, todos sabemos que la Constitución española otorga al Estado las competencias exclusivas en materia de relaciones internacionales. También sabemos que la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado permite que las comunidades autónomas desarrollen dentro de su ámbito competencial pues, actividades de promoción comercial, de proyección exterior, que no podrán comportar en ningún caso la asunción de la representación del Estado en el exterior ni incidir o perjudicar la política exterior que dirige el Gobierno, y que deberán de ser llevadas a cabo coordinadamente. Los viajes, las visitas, los intercambios, las actuaciones con proyección exterior deben de ser previamente informadas al Gobierno, coordinadamente con este Gobierno. ¿Está ejerciendo este Gobierno esta
facultad, esta obligación de control? ¿De verdad cree el Gobierno que la llamada diplomacia catalana busca promover, desarrollar y defender los valores e intereses de España en el exterior, como exige el artículo 1.2a de la ley que acabo de mencionar? ¿Cree el Gobierno que esas visitas, viajes e intercambios benefician al conjunto de los españoles o se llevan a cabo con lealtad al conjunto de los españoles? ¿Podría el señor ministro explicarme cuáles van a ser las diferencias entre ese cuerpo de funcionarios que está en estos momentos en trámite de crearse en Cataluña, cuerpo de funcionarios con los conocimientos y aptitudes necesarios para participar en la proyección de Cataluña en el exterior, en la promoción de sus intereses en ese ámbito? ¿Podría explicarme con detalle cuáles son las diferencias entre ese cuerpo de funcionarios y nuestro cuerpo diplomático para evitarnos el bochorno de tener que admitir que Cataluña ha creado ante sus narices en esta legislatura también su propio cuerpo diplomático? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Flores.